Hola, buenos días. Soy Andrés González Egea, alumno de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana, y en el presente vídeo voy a llevar a cabo la presentación de mi propuesta de aplicación práctica para el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el área de lengua castellana y literatura en educación primaria. Se trata de una caza del tesoro cuyo contenido central es la literatura infantil. En este recurso se trabaja la gramática de la fantasía a partir del libro Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. El objetivo fundamental de esta caza del tesoro es fomentar el desarrollo de la escritura creativa. En cuanto a la actividad, indicar que la caza del tesoro se ha dividido en dos fases y se ha añadido una última fase de la actividad que no va a ser explicada en este vídeo por limitación temporal. En cuanto a la primera parte de la actividad, sus objetivos son, por un lado, incitar al alumnado a analizar el cuento como texto literario y por otro, potenciar el uso y acceso al tratamiento de la información y por ende contribuir al desarrollo de la competencia digital. En cuanto a sus contenidos, por un lado resaltar la participación activa en interacciones comunicativas y de otro el conocimiento funcional de los elementos básicos del cuento. En cuanto a la metodología, la descripción de la actividad es que esta actividad se desarrollará en el aula Premier del centro educativo. El profesor hará una presentación de la caza del tesoro explicando las partes en las que se estructura. Seguidamente se propondrá la tarea a realizar, que se encuentra recogida en el apartado Pregunta, y resolverá dudas al respecto. Si bien, antes de comenzar la tarea, el profesor agrupará al alumnado de manera aleatoria en equipos de 5 personas. El alumnado deberá de responder de manera individual con la ayuda de los enlaces facilitados en la caza del tesoro. Los recursos materiales para llevar a efecto esta primera fase de la caza del tesoro sería, por un lado, un aula con sillas y mesas movibles, un ordenador, ordenadores, proyectores y una pizarra digital interactiva. En cuanto a la organización espaciotemporal, la duración estimada de la actividad es de unos 60 minutos y el alumnado trabajará en la primera mitad de la sesión de manera individual y en la segunda mitad de la sesión en grupos de 5 personas. Los criterios de evaluación más importantes para esta fase de la caza del tesoro son, por un lado, la participación activa en las interacciones comunicativas por parte del alumnado, una actitud positiva hacia el empleo de las TIC como instrumento de trabajo y trabajar cooperativamente con sus compañeros. En cuanto a la segunda fase de la caza del tesoro, sus objetivos son, por un lado, que es el más importante, es fomentar el desarrollo de la escritura creativa, y por otro, es incitar al alumnado a analizar el cuento de manera individual y grupal como texto literario. De manera transversal a estos objetivos también encontramos el fomentar en el alumnado una actitud positiva y de respeto hacia el trabajo cooperativo. Los contenidos de esta segunda parte de la caza del tesoro son múltiples, pero sin embargo lo más importante es el uso de las fases para la elaboración de un texto, la planificación, redacción del borrador, evaluación y revisión del mismo para mejorarlo, y por otro la producción de cuentos para comunicar sentimientos, conocimientos, ideas, de acuerdo con las características propias de este género literario. En cuanto a la metodología, esta actividad se desarrollará en el aula Premier del centro educativo. En los grupos de 5 personas, que son los mismos que se conformaron al principio de la caza del tesoro, los alumnos elegirán uno de los cuentos que han trabajado y lo modificarán proponiendo un final alternativo de la historia o modificando los personajes y las situaciones de la misma. Si bien el profesor intentará que ningún grupo coincida en su elección. Esto es, el alumnado cogerá un cuento y modificará su final o el sentido del mismo. Este planteamiento se encuentra recogido en la gran pregunta en la caza del tesoro. Cuando el alumnado tenga escrito el borrador de la historia, se lo pasarán al profesor y éste hará un feedback al grupo anotando las modificaciones que considere pertinentes que realicen en el cuento. Si bien el profesor se quedará con una copia de este borrador para poder comprobar la evaluación del grupo en posteriores revisiones. Y para finalizar, el grupo realizará esas modificaciones pertinentes y entregará al profesor el texto modificado para que éste se lo revise. Si las modificaciones se han incorporado y el profesor considera que el trabajo es adecuado, se dará el visto bueno y será el texto final del grupo. Los recursos materiales necesarios es un aula con sillas y mesas movibles, un ordenador, un proyector y una pizarra digital interactiva. La duración estimada de la actividad es de unos 120 minutos
y el alumnado trabajará de forma grupal. Y por último, los criterios de evaluación más importantes para esta fase es la utilización activa de las TIC como instrumento de trabajo, el conocimiento de los elementos básicos del cuento literario y el trabajo cooperativo con sus compañeros con una actitud activa. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.